Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el coloquio aquí en la sede de Humanidades, en la Universidad de Valparaíso. Y vamos a dar como inicio a Daniel, alumno de cuarto año, con su proyecto de tesis, que es el saqueo de Santiago y Valparaíso tras la derrota de los balmaceístas, relaciones y consecuencias. Así que vamos a dar inicio con el alumno. Muy buenos días, gracias por asistir al evento, nos ha costado muchísimo organizarlo, ha sido una odisea en todo este tiempo. Ya, mi proyecto de tesis es exactamente este, ver las relaciones y las consecuencias que trae el saqueo de Valparaíso y Santiago. ¿Puedes avanzar, por favor? El trabajo lo estoy desarrollando en 2 días, el 28 y el 29 de agosto de 1891. El 28 de agosto hay que recordar que el ejército balmaceísta derrotado en Placilla, y el día 29 la noticia se expande por todo el territorio nacional. En ella se busca responder las interrogantes. El saqueo de Santiago y Valparaíso responde a una organización en conjunto, o sea, en los dos saqueos hubo una premeditación previa, y cuáles son los métodos y formas en cada ciudad. Porque investigando, aunque el tema es mucho más adelante, se da cuenta de que en Santiago y en Valparaíso son métodos distintos, pero muy distintos. Y también acá descubrí una tesis súper novedosa que la vamos a poner, que se la voy a explicar dentro de poco. ¿Puedes cambiar esto, por favor? Esta cita se llama Levántate y prepara caballería, porque marcharemos de inmediato a tomar posiciones. Esta la saqué de este famoso libro, que esto lo dice el personaje cuando se entera del desembarco de Quintero. Dice, el texto dice de que viene su coronel corriendo y dice, levántate a tomar posiciones, dice lo que dice allá arriba. Por eso yo encontré interesante tomar esta tesis, esta cita, para entender el contexto en el que se desarrollan después los saqueos. Porque los saqueos no se generan premeditadamente, sino que responden a una maquinación, por así decirlo, de los vencedores, que después vamos a ver que es súper interesante cómo la intentan ocultar. Es muy interesante ver ese punto de vista. Ya, y acá tengo un mapa que es ese mismo, pero este mucho más detallado, de la batalla de Concón y Placilla. Esta batalla comienza con el desembarco de Quintero, la voy a decir súper explícitamente porque yo creo que te voy a conocer. Con el desembarco de Quintero el día 20 de agosto. Entre el 20 y el 21 de la madrugada llegan al río Concagua. Lo interesante de esto es que si vemos los partes oficiales de Emilio Conde, se da cuenta de que el ejército balmaceísta ya estaba ahí acantonado. ¿Qué significa eso? Espionaje. Un espionaje muy poderoso dentro de toda esta guerra civil. Tras esto, el 21 de agosto, las tropas de Balmaceda son derrotadas. Hay 3.000 muertos en el bando, no, 3.000 muertos, correcto, en el bando balmaceísta y congresista. Una batalla muy potente, muy fuerte, es mucho más grande que la batalla de Placilla. ¿Y por qué sucedió esto? Porque al avance del río, lo dicen los partes de la época, el ejército se quiebra y eso da paso a que la artillería se ponga en el cerro, en el alto Concón, en el Concón Alto, y empieza a disparar a la tropa balmaceísta, en conjunto con que en Concón se pone la escuadra congresista y empiezan a atacar mediante cañoneo al ejército. Eso genera un desbande gigantesco en el ejército balmaceísta. Y eso lo aprovecha la caballería para que venga y dé sablazos, mate a todos en el cerro Torquemada. También un punto súper interesante, la alta deserción que se genera en Concón. Los partes también dicen de que el ejército congresista, disculpen, perdió 300 o 400 soldados, pero que los restituyó con los soldados que habían desertado de los balmaceístas.
es un tema súper interesante que se ve muy interesante de tocar. Esto genera una retirada masiva en el completo desorden, como dice los telegramas de la época que iban a Santiago, a Quilpué y Valparaíso. Se dice que llegaron a Quillotas también, los ejércitos corriendo, balmaceístas. El día entre el 22 y 23 de agosto, el ejército baja a Viña del Mar, pensando de que, como una medida estratégica, iban a atacar de noche para tomar las fortalezas que estaban en los cerros actual, Cerro Recreo, Cerro Castillo, y de esa forma irse por los cerros de Valparaíso y tomar la ciudad. Eso no resulta porque el ejército balmaceísta, congresista, disculpen, es descubierto, porque ellos iban a atacar de noche, pero se atrasaron y empezó a amanecer y los vieron. Aquí hubo un combate de artillería súper grande que no causó daño y el ejército retrocede. El día 24 empiezan la caminata a Quilpué, que se quedan en Quilpué hasta el día 26, el 27 avanzan y llegan el día 28 a Placilla. Al llegar a Placilla se sabe el resultado de la batalla: alta deserción, Barbosa y Sierra Camuerto, ejército balmaceísta derrotado. Y acá es donde me enfoco yo. ¿Qué pasó después de la batalla? Porque tenemos al ejército balmaceísta desbandado, que corre a la ciudad a ocultarse, y el ejército congresista, que va a tomar la ciudad. ¿Qué sucedió en ese momento? Porque el ejército balmaceísta ya no tenía ¿cómo? Jefatura. Una jefatura correcta. Y de esa forma, ¿qué pasó en la ciudad? ¿Qué sucedió en Valparaíso? Porque vamos a ver dentro de poco que en la tesis que sostengo yo, de que el saqueo de Valparaíso no fue la gente, sino que fueron soldados. Pero ¿cómo compruebo esto? Porque los ejércitos, los partes y las crónicas nos dicen de que son soldados los que saquean. Vamos a ver esto. ¿Puedes cambiar, por favor? Acá está más cercanamente los movimientos de las batallas de Concón y Placilla, que no es necesario verlas porque no es el tema. ¿Y puedes cambiar? Acá empezamos. Mi segundo tema. Esta cita es de un texto de Joaquín Ordaz Bello, que se llama Valparaíso. La tesis es una anécdota que cuenta una dama de alta alcurnia de Valparaíso que ve a su ¿cómo se llama esto? A su sirvienta con un cuchillo y dice esta frase: deme permiso para salir, llegó la ocasión de los pobres. Esto lo dijo el 28 de agosto de 1891, en la noche. Saqueo, obviamente. Y esta es una cita que saqué del Mercurio del 2 de septiembre de 1891, cuando el ejército congresista llega a Santiago. La nota se llama Los soldados victoriosos contra la dictadura de Balmaceda. Así se llama la nota. Y dice esto: son los soldados que habían pertenecido al ejército dictatorial balmaceísta, tenían uniforme, los demás llevaban su vestido de trabajo y, según se asegura, no era raro encontrar en las filas voluntarios con sombrero de todos los tipos, otros sin zapatos y casi todos con blusa de paisano o con la camisa de gala que usan los trabajadores de la Pampa. O sea, el ejército, la tropa no tenía una vestimenta que diera un reconocimiento al ejército. ¿Puedes cambiar? Valparaíso. Llegamos a los saqueos, a la ocupación de Valparaíso. ¿Qué dice la tesis? Esta es un texto de Ricardo Saga, Balmaceda y el parlamentarismo, de 1925, que junta todas las anécdotas respecto a los sucesos de Concón y Placilla hasta la llegada de Santiago, hasta llegar a Santiago. Y habla específicamente de Valparaíso durante un largo tiempo. Dice: Valparaíso fue ocupado en medio de generales manifestaciones de entusiasmo.
llegada ya la noche, aquel entusiasmo excesivo se transformó en un peligro. Y fueron innumerables los atropellos, incendios, desórdenes sangrientos que se verificaron en los arrabales de la ciudad, ocupada precipitadamente la tarde misma del combate. O sea, la ciudad ya había sido ocupada, pero el saqueo se da igual. ¿Eso qué responde? Puede responder a un levantamiento de la plebe contra las casas balmacedistas, ese es un tema súper interesante de tocar después, o puede ser la misma soldadesca que en su ánimo de pillaje empieza a atacar los comercios. ¿Puedes cambiar, por favor? Y acá está. Esta es una crónica de 1892 de un soldado del tercero de la línea balmacedista. ¿Qué dice? Balmacedista que era visto en la calle asesinado por las turbas armadas. Eso lo puse en rojo porque es súper importante. Turbas armadas. El bajo pueblo no tiene armas, no tiene dinero para comprarlas. Y por los soldados que se entregan a todos géneros de depredaciones. En la noche precipitaron a incendiar las propiedades de los vencidos y el saqueo consentido por las autoridades, me equivoqué, como un botín de guerra. Duró muchos días. Más de 1000 cadáveres fueron encontrados en las calles de Valparaíso en la mañana del 29 de agosto, sacrificados a nombre de la libertad triunfante. Lo interesante de este texto es que, y se va a ver mucho después, es que los soldados congresistas intentan invisibilizar esta situación de los saqueos. De hecho, tenemos partes oficiales del 30 de agosto, de septiembre, que no mencionan el saqueo. Ningún parte congresista menciona el saqueo, sabiendo de que fue demasiado fuerte, fue muy grande en la ciudad. ¿Puedes cambiar esto? Este es este texto. Este texto es una crónica de un corresponsal estadounidense en Valparaíso durante la Guerra Civil. Y justamente estaba el día del saqueo. ¿Y qué dice? Las campanas de los bomberos repicaban por las calles que conducían a la plaza. Esto pasó en Plaza Victoria. Esto, donde está este teatro, está actualmente en la Plaza Simón Bolívar. Esta es Plaza Victoria. Para que vean de que esta batalla, este saqueo está muy cerca de nosotros y la gente no lo sabe. No lo sabe. Ya, pero sigamos. Uno de cuyos costados se ardía en medio de grandes llamas. La turba dedicada al saqueo abrió fuego contra las fuerzas que en vano querían ocupar posiciones. A la brillante luz de la detonación de los comercios eran forzados y pillados sin que las cerraduras y los candados pudieran resistir a los tiros de fusil que lo destrozaban. ¿Quién tenía fusil? Reiterando la tesis que sacamos de Mercurio de Valparaíso, los soldados. Y se camuflaban ya que no tenían traje. Esa es la tesis que sostengo yo, de que el saqueo de Valparaíso fue una obra de los soldados congresistas que pasaban, que no se reconocían pero tenían armas, más parte del bajo pueblo, cosa que en Santiago no se vio. ¿Puedes cambiar esto, por favor? Acá es una tesis, una cita súper interesante, ya que nombra el ambiente que se vivía en Valparaíso el día 28 de agosto en la noche, cuando llega Barbosa, cuando traen a Barbosa muerto por el camino de Playa Ancha y lo llevan al cementerio número 2. Este texto, reputado, muy famoso, también lo dice. Dice de que Balmaceda lo ha traído en un carro municipal de basura y lo empezaron a circular por las calles. Dicen que bajó también por Avenida Argentina, pero acá dice que se fue por Playa Ancha, así que habría que ver más fuentes de la época. Este texto es de Enrique Barbosa, el hijo de Odosimbo Barbosa. Lo sacó en 1929 como conmemoración a
él lo dice que lo saca como un texto imparcial, en donde no toma ninguna de las dos visiones, ni balmacedista ni congresista. Él dice la verdad, según su texto. Ya. Barroso y Alcéar Recada. Un amago de cubrir o siquiera una manta habría sido una rebelión contra el odio tan intenso que por medio del saqueo, el crimen y el incendio encontrar expansión en esos momentos en Valparaíso. ¿Puedes avanzar, Héctor, por favor? Y también, este es un tema súper interesante que lo dice este texto. Balmaceda en la poesía popular, en donde se nota como la gente de la iglesia apoyó el saqueo en Valparaíso. ¿Qué dice el poema? Esto es de 1896, si no me equivoco, 1892, que se publica tras la llegada de Jorge Montt al poder. ¿Qué dice? Le dio un peñascazo a Ramón Ángel Jara. Este era el obispo de Santiago, de Valparaíso. Si el pueblo no me repara, diría que estuvo buenazo, por causa de predicar que Gradá, por ser odiado, estuvo por ser saqueado todo el puerto en general. Y este texto habla mucho de cómo la iglesia no apoyaba los saqueos, sino que estaba saqueando. Los curas, los frailes se estaban saqueando, cosa que no se sabe. O sea, imagínense actualmente, no sé, que el obispo de la iglesia de la matriz esté saqueando la ciudad. ¿Cómo va a verse? Iba a ser noticia, obviamente, pero acá no se sabe. De hecho, yo cuando encontré este documento, yo quedé fascinado, impresionado, porque se da cuenta de que el saqueo no respondió solamente al soldado y al bajo pueblo, sino que respondió a una comunidad eclesiástica en general. Es un tema súper interesante de investigar. Con mucha más profundidad se puede avanzar mucho más. ¿Puedes avanzar? Ya. Teniendo esta idea de lo que sucedió en Valparaíso, que se puede explicitar mucho más, tengo la ponencia acá, pero yo me la sé, así que no la estoy leyendo. Vamos a ver qué sucedió en Santiago. Lo interesante de Santiago es que no fue el 28 de agosto, sino el 29. ¿Y por qué fue el 29? Porque el 28 de la noche llega la noticia de la derrota de Balmaceda. La derrota de Balmaceda. ¿Y cómo se supo? Había como un patrón, un código en que si tocaban todas las campanas de la iglesia, de las iglesias, nuevamente vemos esta idea de eclesiástica en contra de Balmaceda. Significaba que Balmaceda había sido derrotado y los congresistas habían ganado. Y eso es un tema muy interesante que va a tocar mi amigo Héctor, como la simbología usada por los congresistas generó el odio hacia ellos. O sea, Balmaceda no supo llegar al pueblo y el Congreso sí, y por eso el pueblo estaba en contra de Balmaceda. Es un tema muy interesante que lo va a tocar mi compañero en la última mesa, para que puedan quedarse y lo puedan escuchar. Ya. Los saqueos comienzan la noche del 29 de agosto. Manuel Baquedano asume el control de la ciudad. Lo interesante de Manuel Baquedano, que lo vamos a ver después, es que no hizo nada. Pero nada, o sea, ¿por qué? Porque Baquedano, según los textos, no me acuerdo cuál, decía de que él, por ser Manuel Baquedano, por su pasado en la Guerra del Pacífico, iba a impedir de que el pueblo se levante y cause destrozos en la ciudad, cosa que no se vio. De hecho, Santiago fue muy saqueado, pero respondió a una técnica totalmente distinta a la que se vio en Valparaíso. Ya. Uso del bajo pueblo como instrumento. Acá, reiterando el tema que dije anteriormente, se ve la instrumentalización del bajo pueblo por los congresistas, que es un tema muy interesante de ver. Eso también explica la alta deserción que hubo en el ejército balmacedista, en juxtaposición con lo que pasó con el Congreso, en donde casi no hubo deserción.
aunque eso responde a otros factores que son mucho más extensos. Ya, acá tengo una cita que llegó a La Moneda. Esto se llama Documentos relacionados con los sucesos que se desarrollaron en Santiago el 29 de agosto de 1891. Estas son cartas que llegan a La Moneda. ¿Qué dice? El medio instalador, aquí es donde Manuel Baquedano asume el poder, llegaba a La Moneda noticias alarmantes sobre el estado de la ciudad. El jefe de la estación central de ferrocarril, la que está al frente de Osach, me interesa hacer estas analogías porque se da cuenta de que la historia sigue viva. O sea, o sea, es distinto decir la estación de ferrocarril de Santiago que decir la estación que está actualmente en Santiago, porque le da un valor agregado, porque no solamente llegaban trenes, sino que también ocurrieron sucesos de suma importancia para la ciudad. El jefe de la estación central de ferrocarriles pidió auxilio por telefoneo, diciendo que una poblada inmensa se dirigía a atacar la estación. Si se da cuenta, el ejército congresista llegó el 31 de agosto a Santiago. Así que bajo ese sentido, bajo ese contexto, no puede haber una comunicación entre uno y otro, especialmente con el Bajo Pueblo, que no tenía una red de contactos tan grande como la élite congresista, que ellos sabían desde las 11 de la mañana, 2 de la tarde, que Balmaceda había sido derrotado. De hecho, otro punto que se me olvidó tocar acá, de esta misma carta, dice que un ejército de zapadores de sexto de línea que había traído Manuel Baquedano a proteger la ciudad, deserta, pero no deserta de la forma de que, como sucedió en Valparaíso, sino que ellos se sacan los trajes, se visten de ciudadanos, de la gente del Bajo Pueblo, y con los rifles van a saquear. Y eso es un punto muy interesante de tocar, que se me olvidó agregar acá. ¿Puedes cambiar esto? Y acá llegamos al saqueo organizado. El texto de Joaquín Eduardo Bello, que es la novela de Balmaceda, que es profundamente congresista, da pie a esta explicación de los sucesos, de la mecánica de ataque de los ejércitos congresistas, de la masa congresista, que dice: hemos observado que el saqueo de Santiago en 1891, este texto es mucho posterior, porque él tenía 7 años en esa época, fue metódico y dirigido. Delante de los saqueadores iban individuos de a caballo. El jefe llevaba una campanilla e indicaba las casas saqueables. Recibió orden de comportarse, ni incendiar ni quemar objetos. Acá aparece nuevamente esta invisibilización de los saqueos, porque Eduardo Bello dice: sí, hubo saqueo, pero no hubo destrucción. Asunto contradictorio por donde se le vea. Y llegamos a la cita de Enrique Barbosa. Esta cita me gusta harto porque se da cuenta de la organización que se forma en esa época con el Bajo Pueblo. ¿Qué dice? Una turba inmensa venía por la calle, precedida por un coche cerrado. El coche se detuvo. De una de sus ventanillas salió una mano con una campanilla, y la muchedumbre se congregó cerca. Esa mano señaló la botica. Eso pasó al frente de la casa del hijo de Barbosa. Muchos entraron de golpe. Se oyeron gritos de mujeres, ahogados por el clamor de la turba salvaje. Esta cita es interesante porque vamos a ver después la mecánica y la finalidad que tienen los saqueos en Santiago. Que lo que entendimos acá, en Valparaíso fue por pillaje. Fue pillaje el saqueo. Pero acá no, en Santiago no fue pillaje. ¿Puedes cambiar esto? Generalmente se abogaba por la destrucción. Por algo que el saqueo se limitaba a la destrucción de las propiedades. Hasta donde puedo juzgar, nos robaron y asaltaron a los propietarios o habitantes de las casas. El autor continúa, es este mismo autor.
casas lujosamente amobladas con valiosos objetos de arte. Todas presentaban la misma apariencia de completa destrucción. Solo quedaban las murallas desnudas y los pisos cubiertos con fragmentos de vidrio, porcelana y muebles. Antes de iniciar la destrucción, se desembrejaba la chapa de los escritorios. Esto es un tema súper importante que no se toca, no existe. Y los papeles encontrados eran entregados a los jefes de escuadrón. Los jefes de escuadrón son los que tenían la campanilla y apuntaban a quién saquear. Eso ya demuestra que tenían una lista de gente, que vamos a ver después, de gente balmaceísta. O sea que el saqueo de Santiago, a diferencia de Valparaíso, fue hecho con antelación. Ellos sabían de que Balmaceda iba a ser derrotado. Yo creo que, lo supongo, tengo que comprobarlo, que ellos desde el 21 de agosto, con la batalla de Concón, sabían que Balmaceda estaba perdido. Y desde esa época, aunque puede ser de mucho antes, se comenzó a hacer esta lista de gente a quien saquear, de gente que apoyaba al gobierno. ¿Puedes cambiar esto, por favor? Ya. Antes de tocar esto, voy a leer una cita de un veterano de guerra que también habla de los saqueos, y es súper interesante lo que dice. Y acá, para retomar el tema, se me olvidó nombrarlo, de los saqueos de Valparaíso. Él luchó en Placilla, le dieron un bayonetazo en Placilla, y un soldado del tercero de línea lo va a ayudar, y él va a Valparaíso a buscar implementos, y dijo que él había alcanzado a llegar hasta Valparaíso con algunos de sus hombres, pero había tenido que esconderse porque las tropas congresistas habían saqueado las casas de los balmacedistas y habían matado a más de 500 personas dentro de la ciudad, entre soldados que habían buscado refugio y civiles partidarios del presidente Balmaceda. Esto también es interesante porque se nota también que aparte de pillaje, también había una idea de... También se conocía la casa balmacedista en Valparaíso. Así que tenemos estas dos corrientes. La corriente del pillaje, que fue comprobada por las citas, aunque necesitan mucho más, tienen que ser mucho más trabajadas, y lo que dice el autor, en donde habla de que el saqueo también llegó a la casa balmacedista, pero en Valparaíso pasó de estos dos sucesos. En Santiago pasó solamente el de saqueo a casa balmacedista. Y por acá también habla del saqueo a Santiago. No sé dónde está. Ya no me encuentro ya. Para otra vez. Para seguir avanzando. Ya. Acá está la invisibilización de los saqueos, que se da cuenta en este texto. La invisibilización se nota mucho en este texto. De hecho tiene un capítulo que se llama El saqueo. Pero acá se contradice con lo que dice el autor, porque en un principio dice que observado que el saqueo fue metódico y dirigido, la primera cita que pusimos, que lo dice este texto. Pero después dice que el saqueo de 1891 se efectuó en condiciones de ceremonia policial metódica. O sea, lo que dice el autor es que el saqueo fue ordenado, cuajada de pequeñas miserias, de envías a tribu a tribu, de pequeñeces femeninas. El pueblo no podía sentir sinceramente eso. Si el pueblo se decidiera a saquear, lo que no es creíble, lo dice el autor, lo hubiera hecho en globo y sin distingos, por cuanto experimentaba el mismo sentir hacia un rico, así se llame Ciofardini, Luis Peguerto hablaba contra su rabia. De hecho, acá hay una cita muy interesante que dice que el día antes de la derrota balmacedista, el bajo pueblo gritaba:
abajo Edwards, arriba Balmaceda. Y después el 28 de agosto, el 29 de agosto dice, arriba Edwards, abajo Balmaceda. Y eso está más que comprobado por distintos textos, crónicas de la época. Ya. La invisibilización del saqueo. Lo dice este texto también. Dice, respecto al saqueo, es incapaz de idearlo. Es muy grave suponer los hechos o acusar cuando no existe certeza alguna de que hubo saqueo. El saqueo implica una iniciativa rencorosa, propia de mujeres. Y por ahí reforzamos la idea de matriarcado. No creo que hombres fraguaran esta idea de venganza. Acá, ¿qué dice? De que Edwards Bello inculpa a las mujeres del saqueo. Inculpa esta idea de idear el saqueo. Cosa que, como comprobamos recién, no es cierta. ¿Puedes cambiar? Y este texto me gusta. Me encanta. Este se llama Página Negra de la Administración Balmaceda. Fue sacado en 1891. En diciembre, en noviembre, después de que ya se instaura el gobierno de Jorge Montt. ¿Qué dice acá? Hubo muchos muertos heridos de una y otra parte, pero más de los de Balmaceda. Como sucede con toda la derrota, los soldados vencedores se arrojaron contra Valparaíso en completo desorden, difundiendo el terror y la destrucción. Pero el autor pone una nota a pie de página que dice: se le puede perdonar el error por el buen espíritu que anima al articulista. O sea, lo que dice el autor congresista es que el autor se equivocó, que la nota se equivocó, porque esto es una nota que sacó Estados Unidos respecto a la guerra civil. Dice de que, como el autor estaba tan animado en su discurso, por equivocación puso que hubo terror y destrucción. Acá nuevamente se ve la invisibilización del saqueo, cosa que yo pongo en mi ponencia, que es como el congresista ha visto como una idea de restitución nacional, restitución constitucional, a diferencia de Balmaceda, que era una dictadura profundamente sangrienta, que no tenía un orden. Por eso pienso yo que se intenta invisibilizar esto, ya que el Congreso, para asentar su poder, quiere verse como un organismo que no comete excesos y que mantiene un orden y no es capaz de, especialmente cuando llegan al poder, llegó con completo orden, a la excepción de la batalla de Concón y Placilla, que lo ven como una necesidad para quitar al dictador Balmaceda, como lo llamaban ellos. ¿Puedes cambiar esto? Acá hice una diferencia, pero antes de eso voy a nombrar un poema que sacan los soldados congresistas. ¿Y de qué trata? Que de 1892 del saqueo que ocurrió en Santiago. ¿Y qué lo hizo? La iglesia. La iglesia también saqueó Santiago el 29 de agosto de 1891. El saqueo dice, el poema dice: brindo, dijo un josefino, cuando tocan a saqueo, los de sotana y manteo. Soy ladrón malvadino, diestro soy en mi destino. Que no hay con qué comparar si me quieren atrapar. Hecho juega voladoras en menos de un cuarto de hora desocupo un hogar. Acá dice sarcásticamente como las personas de sotana y manteo, los curas, los frailes, en menos de un cuarto de hora pueden saquear una ciudad, una casa y dejarla totalmente vacía. ¿Y qué nos dice eso? Que el 29 de agosto hubo un saqueo de parte también de los eclesiásticos, que, como dije recién, se comprobó con el toque de campanas que se dio cuando Balmaceda derrotado. Así que aquí vemos los puntos de relación y de juxtaposición entre el saqueo de Santiago y el de Valparaíso. En primer lugar, lo dice el texto de Balmaceda,
el texto de Francisco Barbosa. Dice que el saqueo se llevó a cabo, pero se perdonó la vida de la gente. Así que hubo una cantidad de muertos muy pequeña. En cambio, en Valparaíso hubo de 500 a 1000 muertos, aparte de los muertos en la batalla de Placilla. También, generalmente se destruyó la propiedad, había poco pillaje. El texto, el de Balmaceda, el parlamentarismo, habla de que la gente iba, y el de Barbosa también, iba por Avenida Alameda con cuadros rotos, con pedazos de mesa, como una forma de humillar a los balmacedistas. En cambio, en Valparaíso hubo un gran pillaje y se atacaba las grandes tiendas. De hecho, hay una cita en donde los bomberos y los comerciantes tenían que formar una guardia civil porque no había policía, y esta guardia civil se formó exclusivamente para detener el saqueo en Santiago y en Valparaíso. Así que se nota de que, especialmente en Valparaíso, que hubo un pillaje, no hubo destrucción, hubo pillaje, hubo robo de parte del ejército balmacedista, congresista, disculpen. Y acá fue un saqueo popular en Santiago. En cambio, en Valparaíso, la tesis que sostengo yo, fue un saqueo principalmente de la tropa más el bajo pueblo. El bajo pueblo yo tendría que buscar mucho más la crónica para ver específicamente cuánto fue. Y los puntos de conexión entre el saqueo de Valparaíso y Santiago. Generalmente se atacaban las casas balmacedistas, comencemos por eso. Pero en Valparaíso se atacó la casa balmacedista, pero también se atacaban las tiendas, como dije anteriormente. Y hubo apoyo de la iglesia en las dos ciudades. Ya, y como me pasé con el tiempo, ya, ¿puedes avanzar? Ya, concluyendo, tomando estos puntos de vista, se puede denotar que el saqueo se da bajo contextos, se da bajo el mismo contexto que es la derrota y la humillación del dictador Balmaceda y de los que lo apoyaron a él, pero se da con condiciones distintas. Mientras en Valparaíso hubo un saqueo de mucha muerte, mucha destrucción, en Santiago el saqueo fue mucho más ordenado y organizado. O sea, en Santiago la gente sabía exactamente lo que tenía que hacer y a dónde tenía que llegar. En Valparaíso la tropa bajó en la noche, comenzó la matanza, el incendio, todo el saqueo. Y eso es como lo principal de mi proyecto de tesis, lo que voy a investigar para mi titulación. Así que espero que les haya gustado, que si tienen alguna duda pregúntenme, alguna corrección la hagan por favor. Muchas gracias.